uno de los proyectos de ingeniería más ambiciosos del mundo. Una enorme represa hidroeléctrica que genera más kilovatios que cualquier otra del planeta. Para construirla, hay que bloquear el camino de un poderoso río sudamericano. Una gran inundación hará desaparecer miles de hectáreas donde habitan valiosos animales salvajes y también hay miles de hogares. 40.000 trabajadores deben luchar contra las fuerzas de la naturaleza, temperaturas ascendentes y la amenaza constante de peligrosas inundaciones. Detrás de todo eso, una posible catástrofe. La construcción de la represa de Itaipú llevará 7 años y esta gran búsqueda de energía tendrá un costo devastador. Megaestructuras. La represa de Itaipú. El río Paraná tiene 4.000 kilómetros de largo y es el segundo sistema hidrográfico más grande de Sudamérica, superado solo por el poderoso Amazonas. En una parte de su curso, el Paraná marca la frontera entre Brasil y Paraguay. Aquí el curso del río está bloqueado por una estructura hecha por el hombre, la represa de Itaipú. Es la represa hidroeléctrica más poderosa del mundo. Genera 90.000 gigavatios por año, suficiente como para suministrar energía a la ciudad de Londres durante 24 meses. Tiene una extensión de 7 kilómetros, 2 veces y media más que el puente Humber en Gran Bretaña. Y la altura de un edificio de 65 pisos. Retiene un cuerpo de agua que supera 950 veces el tamaño del Hyde Park de Londres. Agua que desciende abruptamente por la represa como una catarata gigante, producida por el hombre para generar electricidad. Se necesitará un ejército de 40.000 trabajadores y 20.000 millones de dólares para construir esta estructura monstruosa, casi 15 veces más que el costo de la represa Hoover. El italiano Piero Zambinelli fue uno de los ingenieros más importantes del proyecto. Es posible que no nos hayamos dado cuenta de lo difícil que sería llevarlo a cabo. Es uno de los rincones más remotos del mundo. ¿Pero por qué construir aquí la represa más ambiciosa y poderosa del planeta? Es la década del 60 y Brasil vive un momento de prosperidad. Su economía crece un 10% por año, pero la población también aumenta. Ya son más de 70 millones de habitantes. En 3 décadas, la población de Brasil llegará a 170 millones y se convertirá en uno de los 10 países más poblados del mundo. El crecimiento de Brasil implicará cada vez más demanda de energía. El gobierno debe hallar una manera de satisfacer esta demanda o enfrentará una crisis económica. Pero, ¿cómo? El país no tiene suficiente petróleo ni gas para prevenir una crisis energética y no puede gastar mucho dinero en la importación de combustible. Entonces, ¿alguien tiene una idea? ¿Por qué no usar un bien natural que es gratis y que abunda en este país? El agua. Un 10% del agua dulce del mundo se halla en Brasil. Sus 40.000 kilómetros de ríos podrían dar perfectamente la vuelta al mundo. Si el vasto potencial de agua pudiera aprovecharse por medio de la tecnología hidroeléctrica, la demanda de energía podría satisfacerse sin los costosos combustibles importados. Brasil piensa en algo difícil, pero de envergadura. El gobierno quiere una importante represa para satisfacer una gran proporción de la demanda energética de la nación. Hallar el lugar ideal para esa represa no será fácil. El río debe tener un volumen de agua suficiente como para generar la energía necesaria. Debe tener orillas estrechas y su lecho tiene que tener la fuerza suficiente como para soportar el peso de las paredes de la represa. Evidentemente, este es el lugar. El río Iguazú alimenta una de las cataratas más grandes de Brasil, pero solo tiene una octava parte del agua que se necesita para la inmensa represa.
Los ingenieros analizaron otros 50 lugares, uno por uno, pero ninguno reúne las condiciones. Finalmente hallan el lugar ideal. El río Paraná es el séptimo más grande del mundo, pues contiene 4 veces más agua que el río Colorado en Norteamérica. En un lugar llamado Itaipú, fluye por un profundo cañón subacuático. Los estudios geológicos muestran que el lecho rocoso del río puede soportar un peso enorme. Los ingenieros creen que es ideal, pero hay un obstáculo importante. El cañón se halla justo en la frontera entre Brasil y su antiguo enemigo, Paraguay. En el siglo XIX, los dos países se enfrentaron en una dura batalla. Paraguay perdió la mitad de su territorio y la mitad de su población murió. Más de 100 años después, todavía había desconfianza entre los dos pueblos. En 1966, se inician complejas negociaciones entre ambos países. Durante 7 años, el proyecto de la represa es incierto. Pero finalmente el atractivo de grandes suministros eléctricos resulta irresistible. El 26 de abril de 1973, Brasil y Paraguay firman un tratado que avala la construcción de la represa de Itaipú. Si todo sale como está planeado, superará algunas de las represas más importantes del mundo. Será 18 veces más larga que la poderosa Hoover y 9 veces más pesada. Y lo que es más importante, producirá 6 veces más electricidad. Pero la represa hidroeléctrica más poderosa del mundo exigirá algunos sacrificios. El bloqueo del río Paraná creará un enorme embalse para alimentar las turbinas eléctricas. También sumergirá el valle fluvial bajo 100 metros de agua. Una inmensa área de tierra fértil y selvas se cubrirá de agua para alimentar a la monstruosa represa. Decenas de miles de personas perderán sus hogares. Y el hábitat de miles de especies de animales desaparecerá para siempre, a medida que el proyecto vaya llegando a un punto sin retorno. Mayo de 1975. Brasil y Paraguay, antiguos enemigos, firmaron un pacto histórico. Comienza la construcción de la represa hidroeléctrica más grande del mundo. Aprovechará la fuerza del poderoso río Paraná. El objetivo, una gran fuente de energía para ambos países. El gobierno de Brasil e inversores extranjeros aportan un presupuesto de $20.000 millones. Los ingenieros hallaron un lugar ideal para hacer la represa. Pero para construirla, primero deben desviar el río del curso que siguió durante miles de años y crearle otro rumbo. Deben excavar un enorme canal de desvío en el lecho rocoso para desviar el río transitoriamente del lugar donde se construirá la represa. El canal tendrá 2 kilómetros de largo y 80 metros de profundidad, y será el más grande realizado hasta el momento. Pero si no logra desviar correctamente el río, todo el proyecto fracasará. Piero Zambinelli es el ingeniero a cargo de la construcción del canal. Peleamos una dura batalla. El Paraná era el desvío más difícil que se hizo. 2 de mayo de 1975. Comienza la construcción de la represa de Itaipú. Lo primero que deben hacer es excavar el canal para desviar el río. Tardarán 3 años, empleando explosivos, excavadoras mecánicas y fuerza bruta para cortar la piedra. Entre tanto, otros están considerando el impacto ambiental de semejante represa. Una vez construida, la represa de Itaipú convertirá el valle del río Paraná en un gran embalse